¿Te has dado cuenta de que casi todo lo que te han enseñado sobre religión se basa más en el miedo que en la verdad? En los próximos minutos te mostraré los argumentos más devastadores que se han esgrimido contra la fe, los mismos que han sacudido a filósofos, científicos e incluso antiguos teólogos. Argumentos que exponen las fallas lógicas, los trucos emocionales y las ilusiones psicológicas que sustentan las creencias que miles de millones aún defienden. Lo más perturbador: cuanto más entiendes estos argumentos, más te das cuenta de que tal vez nunca hayas creído por elección, sino por condicionamiento. La propuesta de este vídeo es sencilla: desentrañar, con claridad y sin rodeos, los pilares que convierten la religión en una construcción humana, no divina, sin ataques superficiales, sin caricaturas, solo razón. Y para ello vamos a fijarnos en lo que casi nadie se atreve a cuestionar: por qué la humanidad siempre ha necesitado dioses y por qué siempre los ha sustituido por otros, como si fueran piezas desechables de un sistema diseñado para controlar comportamientos. Antes de continuar, piensa un momento. Si todas las religiones afirman poseer la verdad absoluta, ¿cómo se explica el hecho de que cada una contradiga a la otra? Esta pregunta, por simple que parezca, ha sido responsable de la pérdida de fe de miles de personas a lo largo de la historia, pero es solo la superficie. Y aquí comienza el punto que pocos se atreven a afrontar. Si realmente existiera un Dios, ¿por qué su supuesta verdad depende tanto del lugar donde naciste? Puede parecer una curiosidad geográfica, pero es una de las fallas más profundas en la idea de la revelación divina. Una falla que, cuando se analiza de cerca, desmonta siglos de convicciones. Prepárese, las siguientes partes muestran lo que realmente sucede cuando se sigue la lógica hasta el final, y por qué tantos prefieren no hacerlo nunca. Cuando analizamos la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que la religión siempre ha surgido como una respuesta improvisada a lo que las personas no podían explicar. Los rayos eran dioses enfadados, las enfermedades eran maldiciones, las hambrunas eran castigos. Y lo más fascinante: cada cultura creaba explicaciones diferentes, pero todas igualmente convencidas de que eran correctas. ¿El problema? Ninguna de ellas resistió el avance del conocimiento humano. Fue la ciencia, no la fe, la que disolvió esos mitos, uno por uno. Y aquí es donde entra uno de los argumentos más fuertes contra la religión. Ninguna creencia, por muy poderosa que fuera, sobrevivió ilesa al enfrentamiento con la evidencia. Con cada descubrimiento científico, un dios perdía territorio hasta que solo quedaban pequeños espacios de ignorancia donde las creencias intentaban esconderse. Y surge la pregunta inevitable: si la fe depende de lo que aún no entendemos, ¿qué pasará cuando lo entendamos todo? Lo que lo hace aún más incómodo es darse cuenta de que las religiones siempre han surgido en épocas de desesperación, ofreciendo un consuelo barato a cambio de obediencia. La promesa de protección funciona especialmente bien para quienes tienen miedo, y el miedo siempre ha sido la herramienta favorita de la autoridad. La fe se ha convertido en un refugio emocional, no en un argumento racional. Y en medio de todo esto hay un detalle que casi nadie percibe. Si solo existe una verdad absoluta, ¿por qué los propios religiosos no logran ponerse de acuerdo entre ellos? Cada corriente, cada doctrina, cada interpretación se contradice, se acusa, se combate. ¿Un sistema divino realmente perfecto produciría tal confusión? Antes de pasar a los siguientes argumentos, deja tu comentario con la frase: la verdad no necesita miedo. Comenta esto para demostrar que has llegado hasta aquí y que estás pensando de forma independiente. Uno de los ataques más consistentes a la religión nace de una simple constatación: ningún creyente elige su fe, la hereda. Un cristiano nace en territorio cristiano. Un musulmán nace en territorio musulmán. Un hindú nace en territorio hindú. Esto no es una coincidencia, es condicionamiento cultural.
Y cuando te das cuenta de que la mayoría de las personas tendrían otra religión si hubieran nacido al otro lado del planeta, toda idea de verdad absoluta simplemente se desmorona. Esta dependencia geográfica expone un punto crítico. La religión no es revelación, es tradición. Y las tradiciones pueden ser hermosas, pero también pueden ser engañosas, autoritarias e incluso crueles. Se perpetúan porque se infiltran en la infancia, antes de que el niño tenga la capacidad de cuestionarlas. Por eso, muchos adultos defienden sus creencias con la misma intensidad con la que defienden su identidad, porque se les ha enseñado a confundir ambas cosas. Otro argumento poderoso surge cuando observamos el comportamiento humano fuera del contexto religioso. Las personas de diferentes creencias se comportan moralmente de manera similar. Los ateos ayudan, aman, cuidan y se sacrifican exactamente igual que los religiosos. Esto destruye la idea de que la moralidad depende de un libro sagrado. La moral es humana, no divina. Y lo más revelador, las sociedades más seculares son, estadísticamente, más pacíficas, más educadas y más desarrolladas. Cuanto menos control religioso, más progreso. La historia está llena de ejemplos en los que la ciencia, los derechos humanos y la libertad solo avanzaron después de que la religión perdiera poder. Pero hay un punto que pocos se atreven a admitir. Si los dioses fueran reales, ¿por qué necesitarían tanto esfuerzo humano para ser defendidos? Ahora entramos en uno de los argumentos más incómodos para cualquier persona religiosa. El problema del mal. Si existe un Dios todopoderoso, podría impedir el sufrimiento. Si es omnisciente, lo sabe todo antes de que suceda. Si es benevolente, quiere impedir el mal. Y sin embargo, el mundo es un escenario constante de violencia, enfermedades, tragedias e injusticias. ¿La conclusión lógica? O ese Dios no es bueno, o no es poderoso, o simplemente no existe. Las religiones han creado innumerables explicaciones para escapar de este dilema. Es una prueba, es culpa del ser humano, es un misterio divino. Algún día lo entenderemos. Pero ninguna de estas respuestas resuelve realmente el problema. Solo desplazan la responsabilidad para mantener intacta la creencia, como un castillo sostenido por excusas. Además, el sufrimiento no es selectivo. Los niños mueren. Los inocentes son torturados, las catástrofes afectan a personas al azar. Si existe un plan, es caótico. Y si existe un creador, administra el universo como alguien a quien no le importa. Esta contradicción es tan evidente que muchos teólogos, a lo largo de la historia, han intentado remodelar la idea de Dios para adaptarla a la realidad, y no al revés. Pero hay un detalle aún más intrigante. Cuanto más avanza el conocimiento científico, menos espacio queda para la hipótesis de la intervención divina. Hoy entendemos fenómenos que antes se atribuían a espíritus, milagros o castigos. Y todo apunta en una dirección. El universo funciona por leyes naturales, no por voluntades sobrenaturales. Y antes de pasar a argumentos aún más devastadores, piénsalo. Si las religiones realmente contuvieran respuestas, ¿por qué necesitan evitar tanto las preguntas? Otro argumento que desmonta la credibilidad de la religión es el hecho de que todas las creencias han existido en múltiples versiones, y todas juraban ser la única verdadera. Con el paso del tiempo, algunas desaparecieron, otras se transformaron y muchas evolucionaron para adaptarse a las necesidades sociales. Esto revela un punto esencial. No fueron los dioses los que cambiaron, fueron las personas. La religión acompaña al ser humano, no al contrario, y el proceso es siempre el mismo. Los dogmas rígidos se mantienen hasta el momento en que la realidad obliga a abandonarlos. Exactamente como ocurrió con la visión geocéntrica, la condena al uso de la anestesia, la prohibición de los trasplantes o tantas otras restricciones que se atribuyeron a la voluntad divina y luego se reinterpretaron convenientemente. Si la verdad fuera absoluta, ¿por qué cambiaría según las circunstancias humanas? Esta constante adaptación,
revela que las religiones funcionan como narrativas culturales más preocupadas por mantener la relevancia y el control que por transmitir una supuesta revelación eterna. Cuando algo deja de servir, también deja de considerarse sagrado. Y este patrón se repite en todas las tradiciones religiosas, independientemente de la región o la época. La propia idea de autoridad espiritual se desmorona cuando nos damos cuenta de que los líderes religiosos siempre interpretan los textos antiguos según sus intereses. Dos predicadores que utilizan la misma escritura pueden defender ideas totalmente opuestas. Esto demuestra que el poder no está en el texto, sino en quien lo manipula. Y surge la pregunta inevitable: ¿cómo confiar en instituciones que necesitan reinterpretar sus propios dogmas para sobrevivir al paso del tiempo? Uno de los argumentos más fuertes contra la religión nace precisamente de lo que ella teme: el libre examen crítico. No existe ninguna fe que sobreviva intacta al análisis racional. Cuanto más se investiga el origen de los textos sagrados, más inconsistencias aparecen, contradicciones internas, fragmentos añadidos posteriormente, traducciones imprecisas, manipulaciones políticas, censuras y versiones que simplemente desaparecieron porque no agradaban a quienes detentaban el poder. La arqueología y la historia revelan algo que pocos quieren admitir. Las escrituras son obras humanas, escritas por hombres, editadas por hombres y seleccionadas por hombres, todos con intereses, disputas, miedos y limitaciones. No hay nada sobrenatural en ello, es solo política antigua revestida de lenguaje sagrado. Y cuando confrontamos este hecho con el comportamiento de las instituciones religiosas a lo largo de los siglos, todo se vuelve aún más claro. Las mismas organizaciones que dicen representar la verdad divina han cometido guerras, masacres, persecuciones, silenciamientos y manipulaciones. Si un Dios estuviera guiando estas instituciones, estaría fallando de manera espectacular. Pero hay un detalle aún más incómodo. Cuanto más investigamos las bases históricas de las religiones, más nos damos cuenta de que muchos de los personajes centrales ni siquiera tienen pruebas sólidas de su existencia. Y eso sacude todo el edificio de la fe, porque una estructura construida sobre personajes inciertos no puede reclamar autoridad moral sobre miles de millones de personas. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, uno de los más explosivos y más evitados por cualquier líder religioso, piénsalo. ¿Por qué las religiones prohíben tantas preguntas si la verdad debería soportar cualquier respuesta? Desde los albores de la modernidad, la religión ha sido una rival directa de la ciencia. Cuando la curiosidad humana comenzó a cuestionar el cielo, la Iglesia a menudo reaccionó con censura o castigo. La sola idea de que el universo pudiera tener leyes naturales, estables y comprensibles, incomodaba a quienes sostenían que los fenómenos eran obra de un Dios caprichoso. La fe reclamaba dominio absoluto sobre el origen y el orden de las cosas, y la ciencia, con su exigencia de pruebas, representaba una amenaza. Un ejemplo clásico es el juicio de Galileo. Defendió la visión heliocéntrica, basada en observaciones, y fue condenado por desafiar la autoridad religiosa. Este episodio no fue solo un error, simboliza la resistencia sistemática de la religión a la verdad empírica. Cada avance que contradecía la cosmología tradicional se trataba como herejía y no como descubrimiento. La religión a menudo prefirió mantener el dogma en lugar de replantearse sus verdades. Además, muchas religiones promovieron visiones del mundo que retrasaron el progreso social y científico. El rechazo de ideas como la evolución, la prohibición de los métodos anticonceptivos o la resistencia a las intervenciones médicas modernas muestran cómo las creencias religiosas pueden convertirse en barreras para el conocimiento. En muchos lugares, la religión no solo desacreditó la ciencia, sino que la puso bajo sospecha. El impacto de esto es profundo.
Las sociedades que han abrazado la ciencia y el pensamiento crítico han avanzado más rápidamente en materia de salud, tecnología y derechos civiles. Por otro lado, allí donde la religión ha mantenido un poder dominante, el progreso a menudo se ha visto obstaculizado. La fe, bajo la influencia institucional, se ha convertido en una forma de control social tan eficaz como dogmática, impidiendo el cuestionamiento que podría liberar a la humanidad. Y entonces surge una pregunta poderosa. Si la religión realmente representa una fuente de sabiduría, ¿por qué sus dogmas han fallado sistemáticamente cuando han sido puestos a prueba por la investigación racional? Uno de los mecanismos más sutiles y más poderosos por los que la religión mantiene su dominio es la manipulación psicológica. Desde muy temprana edad, sin siquiera darse cuenta, muchos son llevados a sentir culpa por pensamientos simples, miedo por dudas naturales y gratitud por promesas que nunca se cumplen. Estos sentimientos funcionan como cadenas invisibles, manteniendo a los fieles atados a enseñanzas que tal vez nunca hayan sido examinadas en su totalidad. La promesa de una recompensa eterna o la advertencia de un castigo es uno de los incentivos más eficaces para moldear el comportamiento. La religión utiliza esta dualidad para reforzar su poder. Si te comportas bien, obtendrás algo en el futuro. Si no, el castigo será severo. Esta promesa religiosa no es solo espiritual, es una herramienta social para controlar las acciones, los deseos e incluso las ambiciones. Desde la infancia muchos son adoctrinados. Los niños aprenden a obedecer sin cuestionar, a amar sin analizar y a temer sin reflexionar. Crecen con preceptos morales incorporados que para muchos se vuelven inseparables de su identidad. Esto no es solo fe, es condicionamiento. Y una vez internalizado, este condicionamiento requiere un esfuerzo inmenso para ser superado. La psicología moderna y la neurociencia confirman lo que los filósofos escépticos siempre han dicho. Las creencias profundas moldean el cerebro, crean sesgos cognitivos y refuerzan las disonancias para preservar la propia fe. Cuando una idea amenaza este sistema, como la idea de que la fe no es necesaria, la mente puede reaccionar con negación, racionalización o incluso agresividad intelectual. Es difícil admitir que algo tan íntimo pueda haber sido impuesto. Pero aquí hay algo en lo que reflexionar. ¿Y si por un momento te desligaras de esas cadenas? ¿Y si dejaras de ver la religión como una autoridad externa y empezaras a verte a ti mismo como tu propio juez, tu propio sacerdote? ¿Qué descubrirías sobre ti mismo cuando la voz de la fe se acallara para dar paso a tu propia razón? Al analizar cómo surgen las religiones, aparece un patrón inquietante. Cada una de ellas depende profundamente de la ignorancia de la época en que nació. Los pueblos antiguos llenaban los vacíos de conocimiento con historias divinas, no por malicia, sino porque era el único recurso disponible. La religión era una explicación provisional para fenómenos naturales aún sin respuesta. Pero, a medida que la ciencia evolucionó, estas explicaciones dejaron de ser necesarias y aún así se siguieron defendiendo. Lo curioso es que, aunque cada religión se ha visto moldeada por las limitaciones científicas de su época, muchas de ellas se presentan como verdades eternas. Esto crea una paradoja. Si realmente fueran revelaciones perfectas, ¿por qué sus enseñanzas no anticiparon descubrimientos fundamentales? ¿Por qué ninguna tradición religiosa describió los gérmenes, la electricidad, la gravedad, la evolución, la genética o incluso la inmensidad del cosmos? La respuesta es simple, porque fueron escritas por personas que no lo sabían. Es precisamente esta limitación la que revela su origen humano. Los textos antiguos contienen creencias que hoy se considerarían absurdas, y cuando se enfrentan a ellas, los religiosos recurren a la metáfora, la interpretación flexible o la racionalización.
Pero el hecho de que se vean obligados a reinterpretarlas constantemente demuestra que la estructura original no se sostiene. Cuando pensamos en ello, nos damos cuenta de que la religión no solo intentó explicar el mundo, sino que intentó controlar la explicación. La divergencia no era solo científica, era política. Quien controlaba la narrativa religiosa, controlaba el comportamiento de las personas, lo que siempre fue extremadamente conveniente para quienes estaban en la cima de la jerarquía. Y esto nos lleva a uno de los argumentos más incómodos. Si una institución necesita impedir que se la cuestione para mantenerse, es porque no le teme al error, le teme a la verdad. Las contradicciones entre las diferentes religiones también proporcionan uno de los ataques más devastadores a la idea de la fe. Cada tradición afirma poseer el camino correcto y cada una invalida a la otra con igual convicción. Esto significa que, inevitablemente, miles de millones de personas están equivocadas, incluidas aquellas que han dedicado toda su vida a ciertos dogmas. Y si todas no pueden estar en lo cierto, la conclusión es inevitable. La mayoría de las verdades religiosas son incompatibles entre sí y, por lo tanto, no pueden ser absolutas. Este conflicto se intensifica cuando exploramos la arrogancia teológica. Cada grupo cree tener una conexión especial con lo divino, ignorando que otros grupos, igualmente sinceros, dicen exactamente lo mismo. Es una competencia de creencias que se sustenta más en la emoción que en la lógica. No es la razón la que determina qué religión gana, sino cuántas personas han nacido dentro de ella. Y ahí está el punto más revelador. Si un Dios realmente quisiera transmitir su verdad a la humanidad, ¿por qué permitiría que se fragmentara en miles de versiones? ¿Por qué permitiría guerras, persecuciones, disputas y masacres en su nombre? La diversidad religiosa no es prueba de revelación divina, es prueba de imaginación humana. Aún más inquietante es darse cuenta de que, en muchos casos, la religión no tolera la coexistencia pacífica. Necesita ser la única, la verdadera, la superior. Este comportamiento triunfalista existe desde las primeras civilizaciones, reforzando la idea de que la fe no nació para unir, sino para diferenciar y dominar. En el fondo, detrás de cada doctrina, hay una disputa silenciosa por el poder y la legitimidad. Y antes de pasar a uno de los argumentos más destructivos, el que ataca directamente la noción de revelación y moralidad divina, déjame tu apoyo. Dale a me gusta al vídeo, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos capítulos de esta reflexión. Uno de los argumentos más impactantes contra la religión surge cuando analizamos el origen de las llamadas moralidades divinas. Muchos creen que valores como la justicia, la bondad y el respeto fueron otorgados por un Dios, pero la historia muestra otra cosa. Las sociedades humanas ya presentaban compasión, altruismo y sentido de comunidad mucho antes de la formación de las grandes religiones. Estos valores evolucionaron porque ayudaban a los grupos a sobrevivir, no porque estuvieran inscritos en piedras sagradas. Cuando los observamos de cerca, nos damos cuenta de que los textos religiosos contienen normas morales profundamente anticuadas o incluso violentas, leyes que legitimaban la esclavitud, la sumisión de las mujeres, los castigos brutales y las discriminaciones absurdas. Con el tiempo, estos elementos fueron descartados o reinterpretados, no porque un Dios cambiara de opinión, sino porque las sociedades evolucionaron y los valores humanos se volvieron más éticos que los textos sagrados. El hecho es que los principios morales más elevados de la humanidad, los derechos humanos, la libertad individual, la igualdad, no surgieron de las instituciones religiosas. De hecho, a menudo fueron combatidos por ellas. Los avances civiles se produjeron a pesar de la religión, no gracias a ella. Esto desmonta el argumento de que la fe es necesaria para la ética. E incluso cuando los religiosos utilizan la moral como defensa, el argumento se desmorona.
Si la moralidad depende de un Dios, entonces todo podría ser moral si ese Dios lo ordenara. Y si una persona es buena solo por miedo al castigo o por deseo de recompensa, eso no es moralidad, es obediencia condicionada. Ante esto, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tantos creen que necesitan un código sagrado para saber lo que es correcto, cuando la moralidad humana siempre se ha mostrado más compasiva que cualquier escritura? Otro argumento decisivo contra la religión es la absoluta ausencia de pruebas empíricas de cualquier intervención divina. En toda la historia de la humanidad no existe un solo fenómeno físico, biológico o cosmológico que solo pueda explicarse por la existencia de un Dios. Todos los acontecimientos clasificados como milagros se desvanecen cuando se someten a los mismos criterios de verificación que se utilizan en cualquier área de la ciencia. Cuando se analizan con rigor, desaparecen como trucos emocionales, coincidencias o relatos distorsionados con el tiempo. Además, la propia idea de los milagros entra en conflicto con el orden natural del universo. Si existieran intervenciones divinas, romperían la regularidad de las leyes físicas. Pero nunca, ni una sola vez, se ha observado esto en condiciones controladas. Aparentemente, Dios siempre elige actuar donde no hay cámaras, testigos fiables ni instrumentos científicos. Esto no es característico de un ser sobrenatural, sino de una creencia sin pruebas. Y cuando la ciencia encuentra explicaciones naturales para fenómenos que antes se atribuían a los dioses, la religión reacciona no ofreciendo pruebas, sino retirando su influencia. Por eso cada avance científico reduce el campo en el que lo sobrenatural puede esconderse, y cuanto más pequeña se hace esa área, más evidente se hace que nunca hubo nada allí más que ignorancia momentánea. Un detalle aún más interesante es el hecho de que las diferentes religiones tienen relatos completamente divergentes sobre milagros e intervenciones. Esto refuerza la idea de que cada cultura ha moldeado sus propias narrativas según sus necesidades e imaginarios, y no según un único agente sobrenatural real. Si los milagros fueran genuinos, deberían ser consistentes y universales, no fragmentados y contradictorios. Ahora, antes de sumergirnos en una de las preguntas más devastadoras, aquella que confronta directamente la idea de la revelación personal y la autoridad espiritual, reflexione. Si un Dios realmente quisiera ser conocido, ¿por qué su existencia dependería siempre del silencio, la duda y la interpretación humana? Uno de los ataques más contundentes a la religión radica en el hecho de que la mayoría de las experiencias espirituales son idénticas a los cambios comunes de la mente humana. Las sensaciones de presencia, las voces internas, los estados de éxtasis, las visiones y los sentimientos de trascendencia son fenómenos ya estudiados por la neurología. Pueden ser inducidos por rituales intensos, privación del sueño, patrones repetitivos de oración, meditación profunda o incluso simples estímulos emocionales. Nada de esto requiere lo sobrenatural, solo un cerebro humano funcionando como siempre lo ha hecho. La neurociencia muestra que los estados religiosos activan las mismas regiones cerebrales responsables de las emociones, la memoria, la imaginación y la recompensa. Esto indica que las experiencias místicas no provienen del exterior, sino del interior. Son productos naturales de un organismo que intenta crear significado en situaciones de incertidumbre o vulnerabilidad. Cuanto más intensa es la emoción, más fácilmente la mente crea narrativas espirituales para justificarla. Es por eso que diferentes culturas tienen diferentes experiencias espirituales, aunque el mecanismo psicológico sea el mismo. Un cristiano ve a Jesús, un hindú ve a Krishna, un musulmán siente a Alá, un chamán ve espíritus del bosque. Todos interpretan el mismo tipo de fenómeno a través del filtro de la cultura en la que fueron criados. Esto no revela lo divino, revela la mente humana. Y cuando comprendemos este mecanismo,
nos damos cuenta de que no existe ningún privilegio espiritual. Nadie está recibiendo una revelación única. Todos están interpretando sensaciones comunes como evidencias sobrenaturales. La fe nace del cerebro, no del cosmos, de la emoción, no de una entidad externa. Lo que muchos llaman la voz de Dios es, en realidad, una voz moldeada por la cultura y por el propio inconsciente. Pero es precisamente cuando te das cuenta de esto, cuando surge la pregunta más liberadora de todas. Si las voces vienen de dentro, ¿por qué seguimos entregando nuestra libertad a quienes dicen saber interpretarlas? Llegamos al argumento final, y quizás el más destructivo para cualquier creencia religiosa. Si la verdad exige fe para ser aceptada, entonces no es verdad. La verdad no necesita protección, no necesita dogmas, no necesita rituales ni sacerdotes que la sostengan. La verdad sigue siendo verdad incluso cuando nadie cree en ella. La religión, por otro lado, se derrumba inmediatamente cuando surge el cuestionamiento. Y es por eso que depende tanto de la obediencia, la tradición y la emoción, porque sin eso no puede mantenerse. Cuando miramos el conjunto de estos argumentos, nos damos cuenta de que la religión nunca se ha tratado de explicaciones, sino de control. Control emocional, moral, social y político. Ha moldeado el comportamiento humano durante milenios, no por ofrecer respuestas superiores, sino por ofrecer respuestas simples. El problema es que las respuestas simples rara vez son verdaderas, y cuando se basan en lo sobrenatural, exigen que suspendas precisamente lo que te hace humano, tu capacidad de pensar. Y entonces surge una reflexión incómoda. Si la humanidad siempre ha creado dioses a su imagen, tal vez el siguiente paso evolutivo no sea cambiar de Dios, sino abandonar la necesidad de uno. No para vivir en el vacío, sino para vivir en libertad. Porque la ausencia de religión no significa ausencia de sentido, significa que tú mismo te conviertes en su autor. El verdadero coraje intelectual no está en aceptar una revelación, sino en rechazar la primera explicación cómoda y caminar hacia lo desconocido sin necesidad de un apoyo sobrenatural. La duda no es una debilidad, es la puerta de entrada a la honestidad. Y cuando abrazas esa honestidad, te das cuenta de que no necesitas fe para vivir una vida plena, ética y consciente. Basta con estar dispuesto a mirar el mundo tal y como es, y no como se cuenta en los libros sagrados. Así que, antes de terminar este viaje, te dejo con una última provocación. Si todo lo que sustenta la fe son emociones, tradiciones e interpretaciones humanas, ¿qué queda exactamente de la idea de Dios cuando eliminamos todo eso?